Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, ¿en qué creen los que creen? Compartimos este rato de programa. Gracias por seguirlo semana a semana. Les recuerdo que compartimos este año 2019 con Monseñor Jorge Casareto, el obispo emérito de San Isidro, que ha sido quien llevó adelante siempre este programa, pero este año compartimos un poco cada uno estas audiciones. Ya en programas anteriores hemos tenido la linda visita de la hermana Marta Peloni y me atreví a invitarla una vez más porque hay distintos temas que seguir y creo que es muy rico contar con ella. Gracias, Marta. ¿Cómo estás, Marta? Muchas gracias. Muy bien. Venir otra vez al programa. Recordamos que la hermana Marta Peloni es hermana de Carmelita Misionera Teresiana, en la congregación que está presente en la diócesis de San Martín. Yo soy el obispo de San Martín y bueno, me ha tocado la alegría de compartir juntos este caminar en la diócesis de San Martín. Están en un colegio en la zona de Santos Lugares, muy cerquita del santuario de Lourdes. Y con las hermanas más ancianas, así que tenés un trabajo, mira que has pasado cosas en tu vida y ahora te toca ahí. Marta, hemos tratado distintas cosas en los programas anteriores. Me acuerdo que ya se acuerdan que en el primer programa que tuvimos con la hermana Marta hablamos sobre la fe como un gran tema de tu vida. Y después también hablamos en el otro programa de María Soledad y de esta Red Nacional de Infancia Robada. Pero yo sé que también, y este es el sentido un poquito de compartir este programa, tenés un compromiso muy fuerte con el tema de la trata, que es un tema, un mal de este mundo, muy fuerte, muy hondo. Yo lo escucho al Papa Francisco muy jugado también con este tema, una iglesia muy jugada. Y me gustaría también que reflexionemos un poquito esto, ¿no? Sí, ¿Qué es lo... ¿Cómo empieza también en vos a trabajar este tema y qué significa hoy la trata, ¿no? Y mirá, obispo, el caso de María Soledad fue el primer caso de trata. A ella la reclutaron para explotarla sexualmente, 5 muchachos por lo menos. Y se les murió por una sobredosis de droga. Claro. Es decir, ese reclutamiento para la explotación sexual que hoy vemos en todos los casos de trata, tan invisibilizado, porque hoy me contaban que está por salir la noticia de un lugar de Buenos Aires donde hay gente extranjera que recluta menores para drogarlas, seducirlas, hacerlas trabajar en prostitución, y luego en muchos de los casos desaparecen porque son vendidas. Es un problema social, no es un fenómeno, no es un flagelo la trata, es un problema social. Si es un problema social es un problema de todos, pero invisibilizado. No es visible, que da mucho dinero porque la trata de personas va paralelo a la connivencia con el narcotráfico. La que sostiene todo esto es el narcotráfico justamente, porque para poder mantener chicas reclutadas con consentimiento o sin consentimiento, el caso da lo mismo, no se lo tiene en cuenta, es decir, la persona desaparece para ser explotada de alguna manera, por dinero. Tenemos que distinguir la trata laboral de la trata de explotación sexual. La que nosotros prácticamente nos ocupamos es de las denuncias en varios casos hemos tenido que incluso ayudar a salir del país chicas dominicanas, por ejemplo, que fueron traídas engañadas y se han escapado y hemos podido, con la ayuda de la articulación dentro de la red de infancia robada, hacerlas volver a su país de origen, ¿no? Me acuerdo en una oportunidad en Goya, una se escapó por la chimenea del prostíbulo y vino a pedir auxilio y fuimos a la Policía Federal porque ella lo que pedía era que le pagaran lo que le debían y la ropita que había comprado para sus hijos. Eran 2 paraguayas, a mí me llegó una. Bueno, la Policía Federal me encubría porque había que hacer la denuncia primero y para hacer el allanamiento
que ella se quería ir en el momento, a Corrientes, porque en ese momento no había juzgado federal en Goya. Esto para que vean cómo los sistemas judiciales, yo digo, son tan complejos, tan imposibles para el pobre, que si no tienen la ayuda de una organización, porque yo tampoco sola no podría hacerlo, si no tengo una organización que me permite y un reconocimiento social donde no peligra que yo pueda llamar a la prensa y decirle esperen acá en la puerta de la Federal por las dudas que no me quieran ayudar, que así fue. Que en esta línea de lo que contás, cuando fui obispo en Santa Cruz y Tierra del Fuego, sí, estuve 7 años y medio de obispo allí, recuerdo una vez que en Río Grande llega un avión y una chica que estaba en el avión no se baja, no se quiere bajar, porque se dio cuenta, porque le avisan de que estaba empezando a ser parte de una red de trata, y ella pide ayuda y se salva y vuelve con el mismo avión. Los aviones que llegan al sur, como todos, vienen de Buenos Aires, están una hora y se vuelven, y ella no se bajó por un aviso que tuvo. Pero el tema es entender esta situación que empezó por una situación de ofrecimiento de trabajo, que en el sur siempre parece que las cosas son mucho mejores, y una situación de pobreza, una persona que está en una situación de pobreza, y le ofrecen engañadamente una situación, y la persona engancha. Hay una primera, digo, esto es un poco, se repite esta situación. Pero fíjate, eso para la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Que de eso tenemos todos los días algún caso, engañadas. Pero tenemos, sobre todo en el campo, ¿no? Buscan chicas del campo en Misiones, que son chicas hermosas, porque es una mezcla del gringo con el criollo, y son chicas hermosísimas. Y bueno, de esos casos tenemos varios. Pero está el otro tema, que es el del reclutamiento que viene por la... Yo diría, voy a pasar directamente a la trata laboral para poder organizarme mejor en este otro tema. La trata laboral, explotadas, pero en asignaciones pobrísimas, de familias enteras, no solamente la mujer, sino también el hombre, los hijos, donde son obligados todos a trabajar, por miseria humana. En condiciones infrahumanas. Infrahumanas. Claro, uno rápidamente se va a la trata de la explotación sexual, pero no habla de esta, y me estás abriendo un panorama, yo también mirando esta realidad. Creo que la gente también lo puede ver. La explotación, las empleadas domésticas, por ejemplo, en las provincias, una empleada doméstica que es obligada incluso a tener sexo, ¿te das cuenta? Pero tenemos casos de chiquitas que cuidan niños y que son explotadas sexualmente. Hay casos de trata como de un policía que hoy se adueñó tiene 60 años y la nena tiene 12. Es una cosa no creíble. Está el tema, está en la justicia. Bueno, esos son tratantes, yo digo VIP, porque pertenecen a organizaciones dentro de la sociedad, de instituciones que son avaladas por el mismo Estado, por el mismo gobierno, y siempre no confundir lo que es el Estado de lo que es el gobierno, porque, claro, las instituciones dependen del gobierno, lamentablemente, porque a veces culpamos a todo el Estado y no es todo el Estado. Hay otras instituciones que pertenecen y que no tienen ese problema. Bueno, pero también el tráfico de órganos. Nosotros hemos sido acompañantes de casos de trata de tráfico de órganos. Por ejemplo, hemos tenido que retirarnos de la colonia Montes de Oca cuando desapareció la doctora Cecilia Jubileo. Nuestras hermanas estaban allí 80 años trabajando con 5.000 enfermos mentales, y desaparece la doctora con una denuncia que había hecho de robo de plasma sanguíneo y de córneas. Yo tengo la prueba de una cámara oculta de una médica que hizo, una abogada que hizo la cámara oculta en la compra de córneas y sobre todo de córneas con la colonia Montes de Oca, en Ciudad del Este y en otro país en México, otro país de América Latina, en un hogar de niños ciegos, que quedaron ciegos por el tráfico de córneas.
no solamente de córnea, sino de ojos en su totalidad, de terror. Qué cosas que estamos escuchando, bueno, es increíble. Y a mí me tocó asistir al psiquiátrico de Corrientes, a una señora que tenía su único hijo psiquiátrico agresivo, que todos los meses ella lo iba a visitar porque era judicializado, y un día le avisan que se había muerto, pero una enfermera le dice: señora, investigue porque esta muerte es muy rara. La señora, como tenía conocidos en una empresa funeraria, va y peleó hasta que logró el cadáver del hijo en un cementerio de campo, donde le habían sacado las córneas. Me buscó, llevamos a Elías Neumann, un gran penalista de Buenos Aires, que nos acompañó, enfrentamos al director del psiquiátrico, a los médicos, nadie podía darnos una explicación. Pero ¿qué pasó en el fondo de todo esto? Además del tráfico de córnea, ese niño era ya un joven, ¿no? Adulto. El niño, cuando entró, era abusado de noche, no podía dormir sin los pantalones, tenía que dormir con los pantalones, le decía a su madre, se quejaba porque lo violaban. Claro. Y además lo pichicateaban fuera de hora, es decir, lo drogaban. Entonces, esto es tremendo. Es la faceta oculta de toda esta trama de la trata, que es siempre reclutamiento, que no se ve, que tiene gran manejo de fuerzas de todo tipo, también policiales, judiciales. En estos momentos tenemos el reclutamiento, la trata de un chiquito, que tenemos un segundo caso, en Santiago del Estero, en Quimilí, con el San La Muerte. Ese es otro tema. El San La Muerte, que rinde culto al demonio, por lo tanto, matan niños de 12 años varones por lo general, para conseguir poder o dinero. Y estamos en la investigación, vamos a hacer un congreso este año en Santiago del Estero, acabamos de armar el foro, esto es en Quimilí, hicimos el congreso en Añatuya y hace un mes hemos hecho un foro, hemos capacitado en Santiago del Estero. El Marta, aval del obispo lo tenemos siempre. Mínimo. En esta primera parte de este programa, En qué creen los que creen, es como que vimos la realidad crudísima de la trata en tantas facetas. Me gustaría después del corte, Marta, compartir qué hacemos como iglesia, porque creo que estamos haciendo mucho en este campo. Es decir, cuáles son las respuestas que podemos ir dando y vamos dando como iglesia en este campo. Pero lo vemos después del corte. ¿En qué creen los que creen? Continuamos en ¿Qué creen los que creen? En este nuevo programa en que contamos con la grata visita de la hermana Marta Peloni. Este programa lo hemos dedicado a todo este grave problema social, como nos dijo claramente Marta, de la trata. Pero quería, además de esta crudeza de lo que vimos en el bloque anterior, compartir qué estamos haciendo como iglesia, qué organizaciones, qué congregaciones, qué espacios van acompañando este plan. En esto hay una riqueza muy grande en este tipo de organización en la iglesia para estos temas de trata, de tráfico, de prostitución. Comienza con el Papa Francisco. Ya Mirá cuando vos. Era Bergoglio acá, como arzobispo, yo he asistido a muchas misas de la Plaza Constitución. Me acuerdo la última, que habló tan fuerte porque fue cuando él tuvo esa expresión tan clara, tan linda de ¿dónde está tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? Que cuando terminó me fui a saludarlo y me pregunta, ¿estuve muy fuerte? Le digo, como siempre. Muy bien. Como siempre, y sí es la verdad. Bueno, nosotros ahí en Constitución en algún momento tuvimos un foro muy fuerte. Después, por razones de organización, medio se tuvo que unir al foro Cava directamente y quedó el foro Cava, que es muy fuerte porque está articulado por madres jóvenes de niñitos de jardín sobrevivientes, porque todos sus hijos han sido abusados en un jardín de infantes. Y ellas se han comprometido y son fuertísimas.
y cómo trabajan para que no les ocurra, haciendo prevención, por ejemplo, ¿no? En las escuelas, es muy importante. Ahora, la vida religiosa como tal, sé que hay congregaciones que están específicamente a las oblatas. Sí, las adoratrices, y yo creo que casi todas, hoy el Papa nos pide, a todos nos pide, a la sociedad, que nos preocupemos por estos temas de trata. Y bueno, el Papa ha creado la organización de Santa Marta. Exacto. El año pasado en el Vaticano, y este año trajeron representantes, el cardenal, que no recuerdo el apellido, es un apellido inglés, al arzobispado, que nos han invitado a casi todas las organizaciones. Yo estuve presente. Cuando nombraste a las oblatas, yo he tenido, volviendo a Santa Cruz y Tierra del Fuego, la dicha de que ellas van a Río Gallegos, lugar donde también hemos tenido situaciones muy serias de prostitución, y pude percibir este estilo de trabajo. Ellas incluso hasta van a los prostíbulos, comparten, se sientan y van buscando la manera de acompañar esta situación que cuando te cuentan es desgarradora y tremenda, la historia de quienes están ahí. A mí una vez me pasó, esto lo cuento como testimonio, que yo daba unas clases en el terciario de Salesiano del Sur, de ahí de Gallegos, sobre el Evangelio y la pastoral. Y busqué algunos espacios para un testimonio. Y justamente busqué uno de estos y entrevisto a una persona, una mujer, que estaba en este grupo, se llama Mujeres Escucha. Mujeres Escucha es lo que las hermanas dejaron en el sur como trabajo. Y a medida que avanzaba la entrevista, así como vos, me iba dando cuenta que esta persona había estado en la prostitución. Y su testimonio fue fuertísimo. Yo estuve, me acuerdo sus palabras, estuve en esta noche negra, en esta institución tan difícil, y pude salir y hoy estoy acá. Cuando yo se lo pasaba a los alumnos y a las alumnas, era la que más impactaba, porque y ella siempre decía a la iglesia y a estas hermanas que se habían acercado y le habían mostrado un Dios distinto, un Jesús distinto, con la cual ella entendió que se tenía que recuperar y buscar un camino distinto. Qué bárbaro. Y me parece que estos testimonios que pasan nos tienen que animar a veces, porque creo que te ha pasado a veces cuando tiras este tema entre los jóvenes, bueno, eso es porque les gusta, porque quieren hacer de trabajo, todas esas cosas que decimos hasta a veces de un machismo equivocado. Es que es así, lamentablemente. Y no es así. Vos sabés que cuando hablas con las personas, estás en en una situación o un agujero negro tremendo que hay que sanar. Hay que sanar, eso es terrible. A mí me pasó con una del sur, también allá que está Sonia Sánchez, muy conocida, que ella escribió un libro famoso, la hemos llevado en 2 o 3 oportunidades a nuestras capacitaciones. Cada vez yo he llorado como en la primera vez, porque es terrible oírla contar cómo ella pudo salir, porque la llevaron engañada, que iba a trabajar en un bar y que quedó presa, esclava de la prostitución en las casitas, las famosas casitas. Exacto, ¿no? las famosas casitas. Y ella dice que llegó un momento que se dio cuenta que se tocaba el cuerpo y que no lo sentía, no tenía sensibilidad. Mirá. Y fue tal la impresión que se dio ella misma de cómo estaba, de que no se sentía, que se insistió en mirarse en el espejo. Y dice, y fue como un ejercicio que realizó varios días y durante un tiempo hasta que logró verse realmente cómo era, cómo estaba y sentirse. Dice, entonces me di cuenta que yo podía salir de mi situación. Y ahí es cuando empecé a buscar cómo escaparme. Y logró escaparse, pero le costó más o menos como 5 años de purgar esa esclavitud tan dura de ser explotada, y bueno, y contaba las realidades de que no eran ellas, ¿no? Porque incluso muchas veces tenían que consumir droga. En esto que contás, Marta, y en esta experiencia que tenés, para ayudar también a nuestra gente que nos ve, ¿es posible darse cuenta, es posible tener ojos abiertos y sensibilizar que algo está pasando a tu alrededor con alguna de estas situaciones? El rostro de una persona, las actitudes que tienen, ¿cómo se puede percibir que alguien está en este camino? Mirá, a mí me ha pasado que enseguida me doy cuenta. Bueno, por porque eso. Es hasta la misma forma de presentarse, ellas dejan entrever en su conversación, en su manera de vestirse también, de que están en una situación así.
Claro. Están las que quieren salir y las que no quieren salir, Exacto. porque lo toman como con las de Amat, por ejemplo. Yo he discutido muchas veces con Víctor Genaro, de Genaro en años A, cuando él me decía, no, pero es el derecho al trabajo, él buscaba la libreta sanitaria. Famosa, sí. Sí, famosa. Pero, ¿sabes qué pasa? Que ahí también yo recuerdo también en el sur, este equipo de gente, mujeres, se escucha que acompañaban a estas mujeres, como a veces la tentación de volver, cuando a veces las acompañás a salir, y tiene que haber una estructura desde Cáritas o de otras redes, porque hay que dar de comer a los hijos, hay que salir adelante, y cuando vos no llegás a fin de mes, esto lo he hablado, a mí la tentación es yo vuelvo, eso es lo que hacen las hermanas. Vuelvo rápido porque encuentro rápido ese dinero para salir adelante, claro. pero después pasa esto otro que decís, no puedo ni hablar de trabajo, estas situaciones generan esta pérdida hasta de la sensibilidad, la dignidad de la persona llevada a lo peor, ¿no? Por eso me parece que bueno, lo de las hermanas, la red, y todo lo que podamos hacer para... Y las exigencias, ojo, que también tiene que haber de parte nuestra, por lo menos en nuestra organización, la incidencia en las políticas públicas. Claro, porque el Estado tiene que colocar, tiene que poner fuentes de trabajo para toda esta gente, porque no es fácil conseguir trabajo. No, y además, lamentablemente, como dijimos antes, no se puede pensar también de algunas de estas cosas que no tengan también algún guiño de alguna situación. Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de trata, estamos hablando de prostitución, sino también nos llegamos a la cuestión de los niños. Hemos sumado hace poquito pornografía infantil. Tenemos muchas cosas que demuestran. En el fondo también, cuando hablamos de mal, ¿no? El mal, ¿no? Yo entiendo que a veces mucha gente dice el mal, no, pero acá el mal está enraizado fuertemente. Sí, fuertemente. Y fíjate que las aristas que se van abriendo ahora con toda esta liberación del camino de... Yo soy muy respetuosa, lo ha dicho Francisco, el Papa, ¿no? De la identidad. Pero en esa apertura hoy tenemos la trata de los transexuales, por ejemplo. Yo tengo 12 religiosas de mi congregación que están trabajando en el límite con Chile. Los viernes a la noche se reúnen en una esquina. Ellos están buscando un local para reunirse porque quieren salir de la prostitución. Quieren salir. Son como 20. Y me decían estas hermanas, son un grupo de laicas y de religiosas que los acompañan y están buscando la forma de ayudarlos a salir, ¿no? Por ejemplo, un lugar donde se puedan reunir para realimentarlos en esa contención de la escucha. Y otro capítulo que también como iglesia tenemos que trabajar, hermana, es toda esta educación y esta formación del famoso debutar, encontrar esas cosas como que el padre lleva, esas cosas que ayudan a mirar a la persona como un objeto y no a entender lo que es la sexualidad, lo que significa el camino del amor y lo que significa la relación plena, porque muchas de estas cosas existen porque también las personas eligen este camino, ¿no? Claro. Pero fíjate, yo creo que es un problema de educación, por eso desde chiquito, cómo se educa al varón y cómo se educa a la mujer, ¿no? Porque cuidado que tenemos también mujeres machistas. Nosotros le solemos llamar en nuestra organización a la mujer que es machista, que defiende toda esta situación patriarcal del varón, mujeres con bigotes. Porque realmente es tristísimo. Bueno, es todo un camino de educación, de promoción humana en la dignidad, que empieza por el respeto al otro y en la educación sexual integral de las escuelas. Nosotros en Goya 8 años venimos dando educación sexual integral. Empezamos con los docentes, logramos incluir a algunos padres, abierto a todos, pero algunos vienen, y paralelamente se comenzó con los chicos, desde jardín de infantes hasta 6º año. Y logramos hacer filmar en cada grupo de alumnos, filmar lo que los chicos responden, cómo intervienen en el diálogo, para que mostrarle a los padres en una jornada, y así se ha hecho, cada uno con su grupo, sus docentes, sus padres, ven que realmente hay una promoción de educación que comienza por el respeto a la intimidad. Por supuesto. Porque hoy no existe la intimidad y son los antivalores que se promueven, por ejemplo, en las redes sociales, con el famoso grooming, con el famoso sexting,
que son las nuevas drogas. Sí, yo creo, Marta, que vamos terminando el programa también, siempre es apasionante escucharte, pero en este tema también, una vez más, la Iglesia al lado del que sufre, y cuando percibe algo, eso es lo que invito yo siempre, tengamos el oído atento y el corazón atento, un poco como el de Jesús, que se daba cuenta mientras caminaba qué estaba pasando, y percibía, y nunca condenaba, sino siempre se acercaba. Eso es muy importante. E invitaba a salir. Yo creo que esta es la fuerza de una iglesia que no se para en la vereda de enfrente a juzgar, sino camina con y ayuda a salir. Es el amor solidario. Es el amor solidario. Y es ese amor que te ha movido desde que la primera entrevista que tuvimos a seguir trabajando por los que sufren. Tiene que ser así. Y este trabajo es misericordioso. Esta es misericordia. El Papa nos invitó a misericordiar, ¿no? A misericordiar. Y a mí hay una frase que siempre también me impresiona del Papa y la aplico mucho, ¿no? Prefiero una iglesia embarrada que una iglesia enferma, ¿no? Si así nos metemos y nos vamos a embarrar, nos embarramos. Bendito sea Dios. Como hablaste vos de una cornisa en la cual te puedes caer, pero estamos caminando. Lo peor es quedarnos adentro y más. Bendito sea Dios es la linda palabra final para En qué creen los que creen. Ha sido realmente un gusto haber compartido con Marta. Muchas gracias. Seguimos caminando juntos. Padre. Hasta la próxima.